Javier Timerman, Managing Partner de AdCap Grupo Financiero. Tenemos una gestora de fondo que es la tercera independiente más grande, no bancaria. Manejamos cerca de 3 trillones de pesos. Te mencionan en el libro de los Golden Boys. Sí. Yo me considero un trader. Una de las grandes luchas que tengo es poder convencer a la gente que no soy economista. Yo me fui de Argentina a los 16 años. Era un momento difícil. Después todo ese mundo se vino abajo cuando lo detuvieron a mi padre, confiscaron el diario y ahí sí hubo una ruptura total. Tengo un padre preso, pero va a salir en libertad y mientras tanto voy a Israel. Tenía la inconsciencia de un chico que recién arranca. Conocí a una chica que después terminó siendo mi mujer, que el padre era un especulador. Se había retirado y tradeaba. Yo ni sabía que el café se podía tradear. Y me dice, si querés te compro medio contrato de café y si ganás, te llevas la guita y si no, me la vas devolviendo. En Estados Unidos no fui un emprendedor. Llegué a un banco de inversión que no tenía un área de divisas. Con mi jefe arrancamos el grupo, ganábamos $5 millones por año. Yo me adapté mucho a la vida de Estados Unidos, pero nunca pude dejar a la Argentina de lado. Estaba hablando con el tipo de JP Morgan y me entra un mensaje de mi hija y me dice, papá, no importa, vos sos un héroe, yo te quiero a vos porque sos mi papá. Y se me empezaron a caer las lágrimas. ¿Qué error ves que comete la mayoría de la gente a la hora de invertir? ¿Qué aprendiste de la guita en general? La mayor parte de las cosas que aprendí las aprendí por los años. Lo que nos da mucho de la sabiduría o no sabiduría es haber vivido cosas. La Guita Podcast, el tiempo bien invertido. Presenta este episodio Alaria, tu ecosistema de oportunidades de inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Guita Podcast. Yo soy Oli Goldschmidt, estoy acá con Alan Suchovicki. Hoy juntos vamos a entrevistar a Javier Timerman, Managing Partner de AdCap Grupo Financiero. Muchísimas gracias por venir, Javier. No, gracias por invitarme. Nos gustaría arrancar porque vos nos cuentes cómo te definirías y qué es lo que haces. Javier es un tipo que está mucho en los medios, aparece. Y habla mucho de coyuntura. No. Pero no sé si conocemos todos la vida y el cómo hizo su carrera. No, te digo la verdad, yo me considero un trader, ¿no? O sea, una de las grandes luchas que tengo es poder convencer a la gente que no soy economista. No me cuesta. Bueno, ahora vamos a entrevistar al economista Javier Timerman. No soy economista. En realidad, trabajé en Wall Street toda mi vida y la gente cree que si trabajás en Wall Street tenés que ser economista. Yo en toda mi carrera en Wall Street casi que no conocí economistas. Pero bueno, ¿qué estudiaste? ¿Puedo preguntar? Sí, yo, mira, estudié, cuando me fui de Argentina, yo terminé el secundario muy joven, tenía 16 años, bueno, me fui a Israel, viví 5 años en Israel y terminé Ciencias Políticas y Sociología, el BA, o sea, viste, el sistema americano. BA es decir, la universidad sí, como base. la básica. Y ¿Dónde? ¿En qué universidad? En la Universidad de Tel Aviv. En la de Tel Aviv. Y cuando terminé, quise hacer el doctorado en Ciencias Políticas y me fui a la Universidad de Columbia a hacer el doctorado en Ciencias Políticas. Y ahí pasaron 2 cosas. Una, la gente me miraba como, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces vos? No, bueno, todos estudiaban business, ¿viste? Todos estudiaban business. La gente de mi edad, por lo menos, tenía 21 años. Y ahí empecé a cuestionarme, che, yo no tengo el perfil para ser profesor. O sea, yo en realidad quería estudiar ciencias políticas porque me gustaba la política, pero no para ser un académico. No tenía ni la capacidad ni el interés tampoco. Bueno, seguí estudiando hasta que en un momento veo que enseña un seminario Giovanni Sartori, que es considerado el más grande politólogo de los últimos 100 años. Todos hemos estudiado todos con estudiamos sus con él. Entonces, yo me lo perdí, me parece. voy, mal. El tipo, para anotarte a su seminario, tenías que tener una entrevista con él. Y me entrevisto y el tipo me dice, pero vos no sabés lo suficiente como para tomar mi curso. Un tipo muy arrogante. Bueno, lo convencí de hacer el curso, éramos 10, y la verdad que el nivel mío era bastante pobre comparado con mis colegas, los otros estudiantes, que además tenían mucha más experiencia que yo. ¿Eran más grandes también? Eran más grandes, sí. Y eran más grandes porque el doctorado es algo que la gente como que se pasa años estudiando. Y aparte yo era muy chico, tenía 21 años para recién hacer. Es algo que la gente hace más de grande. Y cuando tengo que entregar el paper final, tipo lo recibe, qué sé yo, me lo devuelve y me dice, esto es muy malo, me dice, no lo puedo recibir así. Y me dice que lo rehaga. Y bueno, me pasé todo el verano rehaciendo el paper y se lo devolví y me lo devolvió súper recontra corregido y diciéndome que sigue siendo malo, pero que bueno, y me puso una nota tipo B-. Que en Estados Unidos es insultante. Es casi insultante. Y ahí medio como dije, che, la verdad,
yo no tengo la vocación para hacer ciencias políticas, terminé el máster en ciencias políticas y me puse a estudiar finanzas. Hoy es lo más fácil que finanzas. Nos estás golpeando ahora los que estudiamos finanzas. No, pero es que como que era algo que me interesaba más. Claro. Y en realidad surge a partir de esto, de que yo en ese momento conocí a una chica que después terminó siendo mi mujer, que el padre era un especulador. El padre se había retirado y tradeaba. Yo ni sabía lo que era el trading, ni que se podía tradear de la manera que él tradeaba. Y en ese momento me dice, no, porque hay una sequía en Brasil. Estábamos hablando del año 85, septiembre del 85, lo pueden mirar en los gráficos. Hay una sequía en Brasil y el precio del café está subiendo todos los días. Así que yo estoy ganando mucha plata, tengo 100 contratos de café. Me dice, yo ni sabía que el café se podía tradear, o sea... y me dice, si querés te compro un contrato de café, medio, me dijo. Si querés te compro medio contrato de café y si ganás, te llevas la guita y si no, me la vas devolviendo, qué sé yo. Bueno, le digo. Y compro el medio contrato de café y me la pasaba. En ese época no se podía chequear el celular, ni no había computadoras, nada. Entonces, todos los... el mercado ese cerraba a las 2:30 de la tarde. Llamaba por teléfono al exchange donde tradeaba el café y había un disco que decía los cierres. O sea, un teléfono fijo. Un teléfono de un público. Un teléfono público llamaba para ver cómo cerraba y cerraba siempre limit up, porque el café no paraba de subir todos los días. Y bueno, y ahí gané tipo $7,000, que para mí era muchísimo en ese momento. Y nada, me empecé a ¿Te gustó el café? Me gustó la idea de que podés tradear cosas y que suben de precio, ¿viste? Más allá de las acciones. Todo. Entonces así fue como empecé. Y después, bueno, cuando terminé la universidad, apliqué a diferentes trabajos y terminé trabajando en el trading room de UBS en Nueva York. Y me pusieron en el área de FX. ¿De qué es? De Foreign Exchange, ¿no? Que era un mercado muy grande. En ese momento no había tantos mercados grandes, globales. Y bueno, y así arranqué. Te mencionan en el libro, y uno que a mí me gustó, que se llama Los Golden Boys. Sí. Contanos de eso. Sí, ¿cuál es qué significaría para vos? ¿Cómo describirías el término Golden Boy? No, lo que pasa, en realidad era como que eras argentino, trabajabas en Wall Street, y de repente acá te miraban como, uy, este llegó. Pero yo al contrario, o sea, para mí, cada vez que venía a Argentina y me juntaba con pibes, muchos de mi edad, que estaban en el sector financiero, yo los veía mucho más preparados, capacitados. Lo que pasa es que no tenían la oportunidad de trabajar en New York. Y nada, y el libro está muy bien, me parece que el libro refleja bien lo que era la vida de los argentinos. Lo que pasa es que yo digo en el libro que yo era un argentino un poco diferente, porque no me relacionaba tanto con ese mundo de argentinos en Nueva York, sino más bien hacía una vida más de americano, ¿no? Y durante muchos años casi ni tuve relación con la Argentina. ¿Y cómo fue hacer esa vida? Porque aparte ya habías vivido en Israel, no es que eras como, o sea, ya eras un argentino viajado, por lo menos. No, era curioso porque yo me adapté mucho a la vida de Estados Unidos, me casé, tuve 3 hijos que son americanos, viven en Estados Unidos, siguen viviendo en Estados Unidos porque en realidad nunca no vivieron en Estados Unidos porque son americanos. Y yo me adapté mucho a la vida de ser una persona que trabaja en Nueva York, tiene los hijos que van a los colegios americanos, etcétera. Todo eso me adapté perfecto y era la vida que yo quería hacer y me gustaba hacer. Pero nunca pude dejar a la Argentina de lado, nunca, jamás. Volviendo a los orígenes, ¿no? Porque hay algo de eso que es la patria, ¿no? Pero la patria sí. O sea, yo tengo algunos amigos argentinos que se fueron y sí, tenían algún contacto con la Argentina, pero no era algo que... Era como que les quedaba, ¿viste? Yo me fui de la Argentina a los 16 años y siempre estuve pendiente de lo que pasaba en la Argentina. Siempre. Y venía a la Argentina de visita y me quería quedar más. A veces venía por 4 días por laburo o porque venía por 4 o 5 días. Había descubierto que una buena forma de venir era tomarme el vuelo los miércoles a la noche, estar jueves, viernes, sábado y tomarme el del domingo a la noche y laburar el lunes. Entonces faltaba 2 días nada más. Roto volvías a Nueva York. Sí, pero por lo menos me quedaba 4 días enteros en Buenos Aires.
Y me encantaba, a tal punto que a veces dormía muy poco para estar más tiempo mirando tele o haciendo cosas. Y escuchaba la radio cuando se podía escuchar radio por internet. O sea, estaba muy pendiente de lo que pasaba. A tal punto que un poco se quejaban mi esposa e hijos. Pendiente de las noticias. Pendiente de las noticias, de que... me gustaba era como sentía que tenía una asignatura pendiente de vivir más en la Argentina, romantizaba con un montón de cosas que tenían que ver con la Argentina, con Buenos Aires, con el fútbol, con esto, con lo otro, o sea, me encantaba venir. Eso no fue todo el tiempo, que estuve fuera, digamos. Pero los últimos 20 años yo diría que sí. 20 años es bastante tiempo. Igual. Es mucho, sí, por eso te digo. Quería... Perdón, volver a... Te decía la vuelta de la patria y los orígenes, porque a todos en este podcast les hacemos una misma entrevista y creo que en tu caso es particularmente especial, que es qué relación había con la guita en tu casa de chico. No, era curioso, porque nosotros éramos una familia que nunca faltaba nada. Mi padre era un periodista exitoso, vivíamos muy bien, cuando yo cumplí 10 años, él saca con su propio diario. Entonces, veraneábamos en Punta del Este. O sea, teníamos una vida de privilegio. ¿Cómo fue esa época de cuando tu papá sacó el diario? No, bueno, fue una época difícil porque en la Argentina pasaban cosas, había mucha violencia. Entonces, yo sentía el miedo de que en mi casa esto pasó, explotó una bomba cuando yo tenía 11 años. Siempre había miedo de secuestros, entonces yo vivía con miedo, eso no estaba bueno. Pero en términos de lo que significaba la guita, nosotros vivíamos muy bien, pero la plata siempre es como que no fue un valor en mi familia, en el sentido de que no es que el objetivo... O sea, mi papá tenía un diario, pero la idea, lo que sí era el objetivo era tener un diario, hacer periodismo, tener poder, ser influyente. Eso sí eran temas que se hablaban. En mi casa se hablaba de política todo el tiempo, me junté con hablé con contaba a mi papá en la cena. Yo tenía 8 años, 9 años, o venía gente importante. Eso nos excitaba a nosotros. La plata, o sea, sabíamos que vivíamos más o menos bien y tampoco aspirábamos. Teníamos amigos, yo tenía, o mi hermano, amigos que los padres eran tal vez comerciantes y nosotros creíamos, este multimillonario, ¿viste? Porque tenía una vida tal vez más... viajaban a Europa, nosotros no, hacíamos una vida buena. Pero la sensación era que no faltaba nada. Pero no faltaba nada, pero tampoco era un valor, no es que, tienen que hacer guita porque no eso es importante. No se hablaba de traders. O tal tiene tanta plata, que bueno, mirá, y está el negocio. No, era todo política. Me junté con tal, el diario sacó tal cosa, el diario, mirá estos artículos que salieron en el diario, la influencia que tienen, y me llamaron para putear, me decía mi viejo. Yo decía, ¿pero cómo te llamaron? Sí, mi viejo se ponía contento. Mi viejo le encantaba cuando lo puteaban del gobierno. Wow. Lo putearon todos los gobiernos, lo clausuraron todos los gobiernos y él era algo que lo excitaba. Muy importante. Y a vos eso dentro tuyo era... A mí me da miedo. Sí. Un poco, sí, y especialmente porque pasaban cosas en Argentina en esos momentos. Entonces era un momento difícil. Después todo ese mundo se vino abajo cuando lo detuvieron a mi padre, confiscaron el diario y ahí sí yo tenía 15 años y ahí sí hubo una ruptura total, en el sentido de que ya era como muy obvio que nos íbamos a tener que ir de la Argentina en algún momento, cuando a mi padre lo liberen o antes. Y bueno, como yo terminé el secundario al final de ese año, 1977, porque estaba adelantado, era como evidente que me iba a tener que ir. ¿Y en tu diaria, tus amigos, cómo fue esa despedida? No, pero es interesante porque ellos terminaban el secundario y empezaban la universidad. Eran todos momentos como de alegría, ¿viste? Terminás el quinto año. Quinto año es un año... Viaje egresados. Viaje egresados, diversiones, fiestas. Algunos se iban a viajar un tiempo y empezar la universidad un año después, o trabajar, lo que sea. Y para mí empezaba toda una vida mucho más difícil, que es irme de la Argentina a los 16 años solo. A un país que no hablaba el idioma.
Claro. ¿Cómo fue y con eso? un padre preso. Sí. Y fue duro, fue muy duro, especialmente al principio, los primeros meses. Pero también tenía una sensación de que esto es lo que me tocó. No había resentimiento, no decía, che, uy, qué cagada, ¿viste? Tengo esta vida y podría tener otra. O sea, el año anterior a eso, estaba en Punta del Este con mis amigos, con mi padre como director de un diario. Claro. Wow. Súper poderoso, creía yo por lo menos. Sí, muy. Y entrando a 5º año, y el año siguiente estaba yendo a Israel con un padre preso. Y ahí sí, sin plata, ahí sí sentíamos que, ¿viste? Mi padre vivía de su trabajo, no podía trabajar, no había plata. Y además el miedo de lo que podía pasar. Eso fue muy ¿Por qué duro. te fuiste a Israel? Eso es una gran... algo que muchas veces hablé con mi hermano, porque mi padre era muy sionista, y decía que él siempre le hubiese gustado vivir en Israel, y que a raíz de esto se viera a vivir a Israel cuando salga en libertad. Y era como que nos decía, no, ustedes váyanse a Israel, o sea, como que vayan porque yo voy a ir ahí. Y lo lógico tal vez hubiese sido que nos vayamos a España, donde teníamos amigos, conocidos, hablábamos el idioma. Pero no, ni siquiera se pasó por la cabeza esa posibilidad. Era ir a Israel. Y bueno, y así fue. Y después fuimos todos en algún momento, y después, salvo mi hermano mayor que se quedó, todos en algún momento nos fuimos. Yo cuando terminé la universidad, estuve 5 años. Y bueno, al principio fue duro, pero después es como que me acostumbré. Uno también, es difícil pensarlo como que... yo no puedo pensar ahora, bueno, tenía un padre preso, entonces me tuve que ir del país, entonces estaba deprimido. No era así. En ese momento yo lo vivía como, bueno, che, tengo un padre preso, pero va a salir en libertad, y mientras tanto voy a Israel y voy a tratar de armar una vida. Tenía 16 años. O sea, si bien era muy chico, también tenía la inconsciencia de un chico que recién arranca, ¿no? No es que me pasó esto a los 55 años y que no sé qué va a ser de mi vida. Por suerte no tomabas como alguna dimensión, quizás, ¿no? Como Sí. que... Y también, estando en Israel, veía los primeros meses que pasé en un kibutz aprendiendo hebreo, porque no sabía hebreo, venían muchos chicos de mi edad que habían estado en algún tipo de campo de concentración acá en Argentina, que llegaban destruidos. Y eso era como muy impactante. Wow. Muy, o sea, muy tener impactante. que verlos ahí. Claro, los que o sea, habían estado- vos veías una persona que eran pibes de 18 años, que habían pasado por estos lugares, ESMA o otros, y que por algún motivo habían tenido la suerte de que la agencia judía o algún otro organismo los haya podido sacar de la Argentina, y llegaban totalmente destruidos como personas. Pero, eso es terrible, pero con el tiempo todos se iban recuperando. Eso es la fuerza que tiene el ser humano. O sea, estaban en un campo de concentración, los habían torturado, eran pibes jóvenes, llegaban y se quedaban algunos 3 semanas en la cama sin bañarse, porque no podían salir de la cama. Y de a poco todos empezaron a bañarse, empezaron a salir a caminar, y al poco tiempo estaban trabajando y haciendo sus vidas. Eso es una muy linda enseñanza que uno, por verlo, digo, de tener la mala suerte de verlo, te da de fondo, digo, esto de que de todo se puede llegar a salir. ¿Cuáles son las cosas que crees que más te quedaron impregnadas en tu personalidad de esta circunstancia que viviste, por así decirlo? Primero que, o sea, somos muy fuertes como seres humanos para muchas cosas. Yo al principio como que sentía qué injusticia esto, la verdad. Si yo tenía una vida bárbara, ¿qué pasa? Que de repente iba en chofer al colegio, ahora voy en colectivo, ¿viste? Pero no lo vivía mal. O sea, por eso yo creo que es importante, yo a mis hijos les trato de dar los valores. Yo me quedé con mucho de eso, en el sentido de que, bueno, mi viejo hizo lo que creyó que tenía que hacer y me dio esa enseñanza, ¿entendés? Eso es muy valioso, porque no se escondió, dio la cara, enfrentó a los militares, dijo lo que pensó que era lo correcto, y bueno, y pagó las consecuencias,
Y yo me llevo una lección de todo eso y nunca lo viví con resentimiento. Creo. ¿No? Entonces, y yo sé que eso a mí me dio la fuerza para salir adelante, poder formar mi futuro, que después de todo, no importa lo que te den a vos, lo que puedas sacar de tu familia, etcétera, sos vos el que tenés que hacer, ¿no? Desarrollar tu carrera, tu vida familiar, tomar tus decisiones. Así que a mí me forzó a hacerlo tal vez más chico de lo que me hubiese gustado, ¿no? 16 años, tomarme un avión e irme a Israel. O sea, 16 años, un chico. Pero no me quejo. Y cuando llegaste a Nueva York, decís que te iba bien la vida americana más, ¿no? Como al poco tiempo te casaste. Nos describís las dos vidas, la Claro, vida americana claro, y la sí. vida de un argentino en Nueva York. No, a ver, yo llegué a Nueva York en 1982. Eran los primeros años del gobierno de Reagan. Eran los 80. O sea, el capitalismo estaba de moda. Esa es la realidad. La gente quería hacer plata. La plata era algo bueno. ¿Viste? Los chicos estudiaban business para hacer plata y lo decían. Sí. Yo, ¿viste? Cuando uno en la Argentina, la gente, que vos tenés, o sea, la plata, no, yo quiero hacer otra cosa, ¿viste? Pero acá de repente era, no, ¿viste? Y nada, eso era con lo que yo me encuentro cuando llego a Nueva York. Y la vida era una vida competitiva, ¿no? Vos te recibías de la facultad y bueno, tenías que competir por un trabajo que no todos iban a recibir o sea, venían las empresas a entrevistar y algunos íbamos a conseguir un laburo, otros iban a conseguir otro, pero no, había competencia. La competencia es algo que me choqueó un poco, esa vida competitiva, ¿no? Y esa vida competitiva se da en todos los aspectos de la vida americana, para bien o para mal. Y eso... Por ejemplo... Y por ejemplo... Mejores notas, la facultad, más sí, plata, pero ¿eso? no solo eso. Por ejemplo, en Argentina uno tiene los amigos que tiene, del colegio, de la universidad, de lo que sea. Y cuando vos conocés a alguien, por lo menos en esa época, a lo mejor ahora cambió, qué hacía o qué no hacía no era algo tan relevante. En Estados Unidos todo gira alrededor del interés personal. Entonces, vos conocés a alguien en un evento, en una fiesta, en una comida, lo primero que hacen es preguntarte, ¿a qué te dedicas? Y está bien preguntar eso, o sea, lo ven como algo bueno. Yo, si acá le pregunto a alguien, apenas me lo presentan, ¿a qué te dedicas? Me va a pensar, este hijo de puta, que me quiere sacar algo. No, ahí está muy bien. Entonces vos vas a una comida, te sentás al lado de uno y al lado de otro, y hola, soy Javier Timerman. Yo soy tal y tal. Y enseguida te preguntan, ¿y a qué te dedicas? ¿Dónde vivís? ¿Dónde mandás? ¿A qué colegios van tus hijos? Y todo eso te encasilla. Colegio de los hijos, dónde vivís, dónde trabajás, etcétera, etcétera. Y es competitivo en todos los ámbitos, en el sentido de que vos mandás a tus hijos a un colegio que es súper competitivo entrar, ya desde preescolar. Sí. O sea, preescolar es súper competitivo y tenés que esforzarte para que tus hijos entren a ese colegio, ya sea porque tenés plata o porque tenés algo para ofrecer. Y después las relaciones personales muchas veces se dan a raíz de eso. O sea, por ejemplo, iba a colegios, mis hijos fueron a colegios bastante exclusivos de Nueva York. Y en esos colegios había de todo, de gente, billonarios, y la gente se va haciendo amigos. O sea, los padres impulsan a los hijos a que se hagan amigos de los ricos, ¿no? O de los poderosos. Y eso es Tremendo. muy evidente, Increíble. muy evidente, ¿no? Y aparte te separan de lo social, porque que el pibe vaya a una primaria y secundaria y después se vaya a otro estado a estudiar, depende de dónde, es como que te van separando de sus amigos de toda la vida. Sí, todo claro. el tiempo. Entonces después tenés tu primer trabajo y tus amigos.
amigos son del trabajo y después tus amigos son los padres de otros compañeros del colegio porque vos querés que a tu hijo le vaya bien y lo inviten. Entonces te querés hacer amigo de los padres de los chicos que son populares para que después lo inviten a tu hijo y todo gira alrededor de eso. Y después buenas notas en el colegio para poder entrar a una buena universidad y después y así no para nunca. Tremendo. Esa era la vida americana que dentro de Esa todo... es una vida americana que uno participa. Después tiene otras cosas también, ¿no? Que bueno, es una vida más tranquila en cierto sentido. No pasan tantas cosas. Acá pasan cosas todo el tiempo, ¿no? Pasan cosas producto de que dependemos mucho de cómo le va al país, cómo le va a la economía del país, cómo le va al sector que uno trabaja. Ahí todo es más o menos... ¿Viste? No impacta tanto en tu vida. Claro. ¿Y la vida de los argentinos en Wall Street? No, la vida, yo la verdad que me relacioné con algunos, no con tantos, pero llega un momento que si vos estás ahí, sos parte de eso. O sea, no es que te diferencias tanto. Hay algunos argentinos que van a trabajar a Nueva York con la intención siempre de volver a la Argentina y mantienen su forma de vida argentina. Tienen los amigos del barrio, que son de Wall Street, son los que viven en Greenwich, en toda esa parte. Pero no fue mi caso. Mi caso fue vivir en Estados Unidos como un americano. No tenía intenciones. Claro. Yo no pensaba que iba a volver a Argentina. La verdad que no pensé que eso iba a pasar. Y el camino tuyo, dijiste, te contratan de una mesa, ¿en dónde? En UBS. En UBS. ¿Y cómo sigue ese camino financiero? Bueno, me contratan en la mesa de trading de monedas y me empieza a ir relativamente bien y de ahí paso a Lehman Brothers y tuve 5 años en Lehman Brothers, me fue bien, o sea, era buen trader, no sé. Buen trader significa, che, lo que comprabas y vendías... Sí. O sea, tenía buen olfato para lo que pasaba en el mercado y tomaba buenas posiciones, bueno, me iba bien. Ahí a vos te contrataban como esto, che, generame retornos a la mesa, o era algo operativo de... Contanos un poquitito del... Era muy simple. Por eso a mí me da vergüenza decirlo, porque es mucho más simple de lo que la gente cree. Entonces, cuando termine este podcast, la gente dice, pero este tipo no es ni economista, hace esta pavada y nosotros acá lo tenemos como un gran gurú. No, el trabajo era simple. O sea, vos te daban una... yo trabajaba en la mesa de divisas, operábamos todas las divisas que había en ese momento, que eran principalmente el dólar contra el yen, era el dólar contra todo, dólar contra el yen, dólar contra el franco suizo, dólar contra... Las 4 principales eran dólar yen, dólar franco suizo, dólar Deutschmark, porque esto era antes del euro, y dólar suizo, yen y Deutschmark. Y después había monedas periféricas, ¿no? La lira, esto, lo otro, que eran muy menores. Cada uno tenía una moneda y había clientes que llamaban para pedir precios en esas monedas, porque había un mercado interbancario, entre los bancos nos llamábamos para pedir, y cada uno tenía que olfatear a dónde iba el mercado y ganar plata, generar P&L para la mesa, un poco en base a lo que los clientes hacían, pero mucho en base a lo que vos creías. Entonces tomabas posiciones y nada, ¿viste? Y esperabas que suba, que tenga suerte, o que baje si estaba short. Así que... ¿Qué tiene un buen trader? Mira, yo creo que lo que tiene un muy buen trader, que pocas veces se logra, es quitarle la emoción a la pérdida y la ganancia. En el sentido de que un buen trader es un tipo, entre otras cosas, tiene que tener otras cosas, pero por lo que sí tiene que tener es esto de que si hoy ganaste plata, no sos Gardel, y si perdiste plata, no sos la peor mierda que hay. Que es lo que tendemos a hacer cuando ganamos y cuando perdemos. Un tipo, ¿viste? Lo toma como una profesión. A veces pierdo, a veces gano, etcétera, etcétera. Y no demoralizarse cuando perdés. Y después tener la capacidad, en mi caso, de olfatear el mercado. Y se olfatea en base a experiencia, porque los mercados tienden a ser repetitivos y a entender la conducta humana muchas veces, ¿no? Yo creo que donde yo más me beneficié como trader o donde a mí más me
yo digo, o sea, pude tomar provecho, es de entender cómo estaba funcionando el mercado, qué hacía la gente, por qué hacía lo que hacía. El mercado muy cortoplacista, estoy hablando. Sí. Y después tratar de entender un poco más a mediano plazo. El largo plazo no existía, jamás existía. El largo plazo eran 2 días. El mediano plazo eran 2 días y la mayor parte del día era qué va a pasar en los próximos 15, 20, 30 minutos. Media hora, 1 hora, etc. Y era un poco eso, no era analizar la macroeconomía. Por eso mi contacto con los economistas, el mío y de todos los que operábamos en Wall Street, era muy, muy casi inexistente. Eso te iba a preguntar, si no inexistente, eran... pero realmente inexistente. O sea, los economistas en Wall Street están en un lugar ahí y a veces mandan un informe que los traders ni leen, pero no lo leen, en serio te digo. Y eso que no eran economistas, ¿qué sí carreras habían hecho? Era, lo que pasa que tradición, mira, hay un libro que es muy bueno, que es un libro muy viejo, del año 85, escrito por un periodista americano que habla sobre la caída de Lehman Brothers, pero no la caída del 2008. La caída del 84, 83, 84. ¿Qué pasó en Lehman en el 83 y en el 84? Lehman Brothers era un banco de inversión muy tradicional de Wall Street, o sea, lo que llamamos los tipos que iban con suspender, con tiradores, que eran más banqueros, banqueros, o sea, hacían deals de money, hacían deals de esto, lo otro. Y eran los que manejaban el banco, era un banco privado. En ese momento todavía los bancos de inversión no eran públicos, eran partnerships. Y estaban ellos y después estaban los traders, que eran animales, comían con con las manos, y no habían ido a buenas universidades. Estos todos, los banqueros, habían ido a Harvard y todo, y los traders eran todos brutos. En un momento, a principios de los 80, los traders empezaron a ganar más plata que los banqueros. Entonces dijeron, che, ¿ustedes por qué controlan la compañía? Y porque vos sos un analfabeto, ¿viste? No, si fuiste a una universidad de mierda, yo vengo de Harvard, triple apellido, Rockefeller, etcétera. No, yo manejo. Y ahí hubo una rebelión y los traders sacaron a los banqueros. 2 de los banqueros que se fueron de Lehman Brothers porque los echaron fueron los que fundaron Blackstone. Mirá. ¿Por qué? Blackstone se llama Blackstone por Pete Peterson, que era el chairman de Lehman. Peterson viene de Petro, ¿viste? Stone es por Petro, piedra, Stone. Y el otro se llamaba, no me acuerdo, pero algo con negro. Algo de Black, sí, algo de Black. Schwartz, se llama Schwartz. Mirá. Se llama Schwartz. Por eso le pusieron Blackstone. Eran 2 banqueros que echaron los traders. Entonces, me acuerdo que me preguntaste sobre la cultura. ¿Sobre qué profesiones eran? La profesión, ¿qué habían estudiado? Los traders tradicionalmente venían de ser bestias, ¿viste? De nada, pibes que gritaban en el trading room, esto, lo otro. Sí. Pero después se fue sofisticando mucho. Entonces, yo creo que estuve en el momento que hubo la gran transición de los pibes, ¿viste? Sin demasiada educación, que tradeaban porque tenían, no sé, más huevos tal vez, o lo que sea, y ponían posetas grandes, etcétera, a ser algo bastante más educado y donde sí tenías que tener cierto conocimiento de algunas cosas. Y por eso hoy en día en los trading rooms en Wall Street generalmente viene gente de las mejores universidades. Eso fue cambiando. Pero volviendo a tu pregunta, la mayoría de la gente que trabaja en Wall Street, no sé si la mayoría, no sé la estadística, pero muchos no hicieron un MBA, o sea, hicieron el college y después o se quedaron trabajando en Wall Street, algunos hicieron un MBA, muchos no. De los que se recibieron de college en Wall Street hay gente que estudió historia, hay gente que estudió ciencias políticas, hay gente que estudió economía, hay gente que estudió business, hay gente que estudió física, hay gente que estudió diferentes profesiones. En general, nosotros cuando yo entrevistaba gente para trabajar, porque la entrevista en Estados Unidos es un proceso que los bancos se toman muy en serio. Entrevistar gente, por eso nosotros también lo tratamos de hacer en AdCap, es la cultura de fomentar tu gente, ¿no? Contratar gente buena para que termine yéndole bien y que la compañía vaya creciendo de esa manera.
A mí no me importaba si la persona había estudiado economía, historia, física o filosofía. Era lo menos relevante de la entrevista que había estudiado la persona. Quería entender que lo movía, cómo era su forma de ser. Le puedo preguntar cómo era la relación con Laita en la casa. ¿Cómo? No, sí, exacto. No, era un poco eso. Y eso yo valoro mucho de la cultura americana. Eso de que vos tenés que estudiar lo que vos consideres que te hace desarrollar más como persona, que te hace pensar mejor. Porque lo otro lo vas a aprender en el laburo. Claro. ¿Alguno de tus hijos es trader? No. Tengo 3 hijos. Mi hija mayor es abogada. Después tengo mellizos de 28. Y los mellizos, el varón estudió historia en Harvard. Yeah. Y se fue a trabajar a JP Morgan, ¿no? Cuando fue a la entrevista, JP Morgan le dijeron, mira, nos gusta mucho, o sea, te queremos contratar, pero vos de finanzas no sabés absolutamente nada. Y dice, no, estudié historia. Y dice, bueno, entonces, fíjate si en 2 semanas podés estudiar finanzas y volver a la entrevista. Y en 2 semanas estudió las cosas básicas. Bueno, con esto alcanza, dijeron, y lo contrataron. Tremendo. Bueno, era un graduado de Harvard que pero seguro bueno, algo... Pero habían... Y en el trading room le fue bien, en el training program le fue bien. Quiero hacer otra pregunta. ¿Tu hijo no sabía nada de finanzas? O sea, ¿nunca le hablaste nada de...? Estaba súper ocupado haciendo sus cosas. Le hablaba, él sabía lo que... Me veía a mí tradeando, me veía a mí angustiado a la noche cuando la poseta no funcionaba. Veía todos los sufrimientos de ustedes. Pero finanzas no es tradear. No. O sea, y tampoco es lo que él quería hacer, esa parte. En realidad después se terminó yendo de JP Morgan al poco tiempo, porque tampoco le interesaba eso de laburar 20 horas como lo hacían laburar. Y ahora empieza Law School ¿Otro abogado? En septiembre. Voy a tener otro abogado en la familia. Y una melliza falta. Y la melliza es influencer, modelo, tiene un podcast extraordinario que se lo recomiendo. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el podcast? Ahora le voy a decir. Después les paso el contacto. Perfecto. Bueno, y desde estar en la mesa de esto que decís, de hacer las entrevistas, las entrevistas dentro del banco, es porque habías recibido un ascenso dentro de la organización y tenía gente a cargo. Sí. Yo arranqué como trader, el próximo paso estuve a cargo de la mesa y después estuve a cargo de la oficina de Nueva York de FX, o sea, de divisas. Y los últimos 3 años en el banco, que yo trabajaba en Bear Stearns, los últimos 3 años estuve a cargo de toda la parte de trading para divisas y mercados emergentes. ¿Qué años eran? Y esto fue hasta el 2008. Yo estuve en Bear Stearns hasta que Bear Stearns... Bueno, contanos eso, por favor. A eso iba mi consulta, porque sí. Increíble cómo fue vivir eso. Eso fue muy traumático, debo reconocer que fue muy traumático. Yo estaba muy cómodo en Bear Stearns, tenía una posición bastante senior, mucha gente trabajando para mí, aparte me gustaba, o sea, era... ¿Cuánta gente tenías a cargo, te acordás? Iba a tener, no sé, 50. Wow. Sí, bastante, pero aparte era bastante importante dentro de la organización porque nuestro grupo producía mucho. O sea, nuestro grupo estaba produciendo alrededor de $500 millones por año de revenues. En 2008, una locura. Una locura Era mucho para una empresa que no era tan grande dentro, porque el negocio está en los bancos, están otros bancos de inversión más grandes, etc. Así que nos estaba yendo bastante bien. Y fue curioso porque en el 2007 empiezan a haber ruidos respecto a las hipotecas, que Bear Stearns tenía 2 fondos que estaban apalancados y que esos fondos no tenían la liquidez para devolverle a los clientes, pero parecía algo muy, muy local, muy, muy localizado. Pero sin embargo empezó a haber ruidos, esto de haber sido agosto del 2007. Y a tal punto fue localizado que en octubre del 2007 la acción estaba casi en los máximos. Pero después fue cayendo y ya el 2008 arranca con este tema de las subprime, de las hipotecas, como algo del que se hablaba mucho más.
en general en la prensa, y se mencionaba a Bear Stearns como alguien que tenía debilidad. Y acá me detengo, ¿por qué Bear Stearns tenía debilidad? Porque decían que de todas las firmas que estaban afectadas por esto, era la que menos capital tenía. Entonces decían, si pasa algo, no tiene el capital, está demasiado apalancada. Por eso esa es la principal lección que yo aprendí de la crisis de las hipotecas y que siempre lo menciono, es el apalancamiento es fundamental para entender, para cualquier persona que quiere trabajar en este rubro, también para los políticos, ¿no? Porque lo que termina destruyendo una empresa, muchas veces, lo que termina destruyendo a un país, muchas veces es no poder es la falta de liquidez. Y eso es por el apalancamiento muchas veces. Vos te apalancaste más de lo que podías y en un momento malo no podés hacer frente a eso. No, nos das primero una clase de percusión, después te vamos a pedir. Perdón. No, pero un tip sobre eso. ¿Cuáles son las cosas que nos pueden ayudar a alguien a darse cuenta si está bien apalancado, si está mal apalancado, si está bien endeudado o mal endeudado, significa? Es difícil, pero ¿cuál es tu nivel? Pero lo que sí tenés que pensar es que el crédito, uno accede a crédito rápido, pero por otro lado el crédito se evapora muy rápidamente y que es difícil sobrevivir sin crédito. Entonces tenés que pensar que tenés que estar en una situación donde si las cosas van mal, vos no volcás. ¿Qué pasó en Bear Stearns? Justamente eso. Pasa que los clientes ven que es una firma de la cual se habla, tiene dificultades con sus fondos invertidos en hipotecas subprime, que si las tiene que vender, las hipotecas cotizan, estos instrumentos cotizan muy a la baja, y ahí es cuando empiezan los clientes a decir, bueno, entonces te saco la plata. Y eso es una forma, es difícil parar esa dinámica de que, che, yo creo que vos estás mal, entonces te voy a sacar la plata o voy a dejar de trabajar con vos, y eso te hace aún peor. Y esa dinámica es muy difícil de parar. ¿Qué pasó esa semana? Porque todo fue muy rápido. Los bancos americanos tienen acceso a lo que se llama la ventana de la Reserva Federal, que es lo que les da liquidez. O sea, vos necesitas liquidez, sos un banco, vas a la Reserva Federal, le entregás títulos y te dan la liquidez que vos necesitas para hacer frente. Los bancos de inversión no tenían acceso a esa liquidez. Entonces, arranca la semana, el lunes, debe haber sido lunes 9, 10 de marzo, y empiezan a cuestionarse muchos clientes, che, Bear Stearns llega, la acción no paraba de caer, ¿no? Llega, y bueno, ahí empiezan las preocupaciones. Yo el miércoles me tenía que ir de vacaciones con mi familia a India. Y bueno, al final le digo, mirá, no voy a poder ir, vayan ustedes, yo cualquier cosa voy más tarde. Primero me comí las puteadas de mi mujer que decía, estás exagerando, seguro que no es tan así. ¿Viste? Y yo, mirá, es así, no puedo ir en esta situación. Bueno. Y eso fue el miércoles. El viernes ya prácticamente estábamos idos y lo único que se hablaba era de que el fin de semana nos teníamos que quedar para hablar con los potenciales compradores de la firma. Terminó siendo uno solo el potencial comprador, que fue JP Morgan. Y el domingo entonces me pasé todo sábado y domingo hablando, más el sábado, hablando con la gente que hacía el due diligence para JP Morgan, y el domingo a las 4 de la tarde anunciaron que se vendía por $2 la acción. $2. Que valía 170 en octubre del año pasado, o 150 en octubre del año pasado. No, fue muy traumático. Fue muy traumático el hecho de que pasa eso a las 5 de la tarde del domingo. A las 1 de la mañana ya tengo un mail de la persona de JP Morgan que va a ser mi jefe, para decirme lo que tengo que hacer, lo que no. O sea, es así de inmediato. Increíble. Y claro, y de repente fue un shock, ¿viste? Fue un shock. Y me acuerdo algo que El shock era tener jefe. No, el shock era que uno tiene un mundo, una forma de hacer, de laburar, te está yendo bien, qué sé yo, y de repente por estas circunstancias pasa
vos en ese momento ya no sabíamos si íbamos a tener trabajo, si nos iban a echar a todos, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que esta persona que terminó siendo, que iba a ser mi jefe, que es un argentino, que es muy amigo, que le fue muy bien, que se llama Martín Marrón, que sigue en JP Morgan, me escribió, yo no lo conocía en ese momento, y me dice, mirá, yo estoy a cargo de esto, lamento las circunstancias, ¿por qué no almorzamos mañana, si te parece? Bueno, almorzamos y cuando estoy almorzando me entra un mensaje de mi hija, que estaba en India, ¿no? Y en India me decía que en los noticieros, ella no entendía lo que decían, pero decían Berstans. Porque había sido noticia, ¿viste? Tremendo. Entonces me dice... Ahí le puedes decir a tu mujer, ¿viste? ¿Viste? Sí, eso, por suerte tuve esa revancha. No, pero mi hija, me acuerdo que yo estaba hablando con el tipo de JP Morgan y me entra un mensaje de mi hija y me dice, papá, no importa, a mí no me importa nada, para mí vos sos un héroe, sos mi héroe, como diciendo, ¿viste? Yo te quiero a vos porque sos mi papá. Y se me empezaron a caer las lágrimas, ¿no? Porque en esa situación, y me acuerdo que el tipo dice, ¿te pasa algo? Y le leí lo que me decía mi hija, al tipo de JP Morgan, que iba a ser el que decidía qué iba a pasar conmigo. ¿Esa es la abogada o la influencer? No, la abogada. Pero sí, porque la otra era muy chica en esa época. Y yo pensé, bueno, esto, o sea, ¿qué va a ser de mí? Pensaba, ¿viste? Y mirá todo lo que pasó después. Todo lo que pasó después. Increíble. Vamos a eso, porque vos dejás, bueno, te deja Bear Stearns. No me deja Bear Stearns. No, en realidad no. Porque Bear Stearns deja de ser. Bear Stearns deja de ser y pasa Nos algo, deja a todos. Pasa algo curioso. Ellos... ¿Qué pasa? O sea, a todos los empleados hay dos opciones cuando JP Morgan se hace cargo. A los que ellos no querían contratar, los iban a echar, les pagan la indemnización correspondiente, que era una semana por mes trabajado. Por año. Por año trabajado, perdón. Y y además de eso le daban 30% del bonus del año anterior en cash, para que te la lleves. O sea, era una muy buena indemnización. A los que ellos sí querían que se queden, les daban 100% del bonus del año pasado. O sea que, y yo había tenido un buen año el año pasado, pero me tenía que dar 3 años. Pero me daban, y era un muy buen paquete. Entonces yo me quedé, y me lo ofrecieron. Entonces yo me quedo en JP Morgan. Arranco el 1 de julio del 2008 y la verdad que no la estaba pasando bien, porque por un tema cultural, eso también es tan importante, las culturas de las empresas. Es fundamental. La plata es muy secundario, porque vos plata, si sos bueno, la vas a hacer. La cultura de las empresas no son lo mismo. La cultura de Bear Stearns era una cultura mucho más entrepreneur, menos burocrática, donde teníamos, o sea, uno entraba a la oficina del jefe, decidía cosas, te daban libertad, te dejaban manejar tu negocio. JP Morgan era mucho más burocrático, pero era mucho más, una empresa de otro tamaño, mucho más grande, etc. Entonces son dos culturas totalmente diferentes. Y yo no me sentí cómodo en esa cultura. Y en un momento termina el año y voy al que estaba a cargo de todo el área, otro argentino, tal vez el argentino más exitoso que hubo en Wall Street, lejos, ¿Quién? Que es Pinto. Ahora es el CEO de JP Morgan, se está por retirar, creo que se retiró este año. Daniel Pinto, y voy y le digo, Daniel, yo no me siento cómodo, pero por otro lado no puedo perder el bonus que vos me diste, ¿viste? Y me dice, no te preocupes, me dice, vos te lo mereces, etcétera, así que podés irte y te mantenemos el bonus ese a cobrar a 3 años, pero está. Y me fui. ¿Y te lo pagaron? Sí. Y ahí arranca tu aventura como emprendedor. Y ahí arranca algo que nunca pensé que tampoco que iba a ser, porque ser empleado es lo que somos la mayoría de los americanos. O sea, no existe no ser empleado. El otro día estaba hablando, no me acuerdo, sí, ayer, justamente con el marido de Jordi, que estaban tomando un café y estaba con un amigo, y nada, empezamos a hablar qué hace cada uno, y el amigo me dice, no, tengo una empresa. Y yo, en Estados Unidos nunca conocí gente que tenga una empresa. Claro. O sea, todos somos o abogados, o contadores, o trabajamos en Wall Street, o ingenieros, no sé, pero no tengo una empresa. Si tuviese que pensar el por qué. Porque es muy grande y muy competitivo y se necesita mucho capital para competir. Esa es la cosa.
Cuando yo empecé a trabajar en Wall Street, me acuerdo que cuando me estaba recibiendo y iba a entrevistas. Y yo sabía bastante poco comparado con lo que saben los americanos, porque ellos se preparan toda su vida para trabajar en Wall Street. Yo estaba estudiando ciencias políticas un año antes. Entonces, me acuerdo que tenía una entrevista en Goldman y le pregunté a un amigo, le digo, che, tengo una entrevista en Goldman, me van a preguntar qué puedo decir inteligente, ¿viste? Y me dice, bueno, decirle que vos te interesa Goldman porque es el único partnership que hay. Y es verdad, Wall Street eran todos partnerships, pero la necesidad de capital hizo que tengan que abrirse y venderse o asociarse o abrir su capital. Entonces pasaron a ser empresas públicas. Salvo Goldman, que había sido... Pero eventualmente Goldman en el 98 también, porque necesitaba capital. Y eso es lo que hace que en Estados Unidos haya tan pocos emprendedores. O sea, emprendedores, no emprendedores, tampoco dueños de empresa. Podés ser un emprendedor, te va bien y haces Uber. Sí, eso sí. Pero no tenés empresitas. No existe... No hay tanto de eso, por lo menos en Nueva York. Me imagino en otros estados debe ser diferente. Pero en Nueva York no está la pyme ahí a la vuelta de tu casa. Y todas las empresas financieras terminaron vendiéndose y hay muy pocas. O sea, Merrill Lynch terminó con Bank of America. Salomon Brothers terminó con Citibank. Todas, absolutamente. No quedó ninguna. Ninguna. ¿Cómo es el día después de que te vas de JP Morgan? Fue tremendo. Bueno, de JP Morgan no, ya estaba entusiasmado con la idea de hacer algo yo. Fue tremendo lo de Bear. Lo de Bear Stearns lo viví con mucha angustia. Mucha angustia porque yo había contribuido, creía que había contribuido, sentía parte de ese mundo que era Bear Stearns y de repente vi como todo... Sí, como muy velozmente, ¿no? Muy velozmente. Y cuando fui a JP Morgan estaba entusiasmado con la idea de hacer algo. Ahora, no tenía ni idea lo que iba a hacer. O sea, me junté con un amigo, un pibe que yo en realidad no era amigo. Yo lo había contratado para abrir la oficina de Bear Stearns en Buenos Aires. Cuando a mí me dan la responsabilidad de mercados emergentes, yo la verdad no sabía mucho de mercados emergentes, no sabía mucho de Argentina. Entonces contraté un pibe del mercado local y con ese pibe dijimos, che, ¿por qué no armamos algo? Pero no sabíamos bien qué. Éramos dos pibes con 2 monitores más o menos. Y bueno, se fueron dando las cosas. Contanos un poco ese se fueron dando las cosas, qué significa. Porque... No, te explico. Lo primero que hicimos es, che, ¿por qué nos habían dado la idea de que nosotros podíamos intermediar bonos argentinos con hedge funds con los que habíamos trabajado en nuestras vidas anteriores, usando una estructura de un broker-dealer en Miami. O sea, hay un tipo que tiene un broker-dealer en Miami, que lo único que tiene es un broker regulado, y nosotros le decimos, bueno, nosotros les introducimos clientes y le introducimos trades. Y en realidad las contrapartes era este broker. Claro. Pero nosotros nos quedábamos ellos con el 25 y nosotros con el 75 de los trades que nosotros traíamos. Eso hoy no se podría hacer porque todo el tema de... La regulación, ¿no? Sí, regulación se podría, pero nadie... Hoy en día un hedge fund decía, pero ¿por qué voy a operar con vos? ¿Viste? Pero en ese momento Argentina estaba pasando por una gran... Bueno, era la crisis del 2008, 2009 en todos los bancos americanos, había mucha turbulencia financiera y no necesitabas hacer muchos trades para generar plata. Y nos fue muy bien esos meses haciendo eso. Solamente intermediación financiera. Hablábamos con un hedge fund, decía, che, ¿cómo estás en Argentina? No, quiero vender 10 palos. Pará, vos, yo compro. Bueno, y cerrábamos ese trade. Y nos fue muy bien, entonces decidimos armar nuestros propios vehículos. O sea, tener un broker-dealer en Uruguay, un broker-dealer acá, un agente de MAE, y así fuimos construyendo lo que inicialmente fue una operación de intermediación con fondos de afuera, en lo que realmente queríamos hacer, que era un banco de inversión local. ¿Qué es para nosotros un banco de inversión? Nosotros lo que veíamos en ese momento era que en Argentina la gente, los bancos, las casas de bolsa en general, pero en general la gente en Argentina es muy oportunista, en el sentido de que vos en Argentina ves gente que te dice, che, ¿a qué te dedicas? No, yo tengo zapaterías. Bueno, qué bueno. A los 3 años, che, ¿seguís con los zapatos? No, ahora vendo helados, porque hoy cambió la regulación, entonces no puedo importar más, entonces ahora tengo una fábrica de helados que es fabulosa. Y a los 3 años, me dedico a otra cosa. Bueno, nosotros veíamos que eso pasaba mucho
en general, que las empresas financieras se dedicaban a un nicho y después iba cambiando de acuerdo al cambios regulatorios esos nichos. Y después acá había un montón de casas de bolsas que eran casas que se dedicaban a una sola cosa. Y nosotros queríamos hacer como eran los bancos, o sea, imitar a los bancos de inversión americanos, que se ocupan de todo el mercado de capitales. Tienen banca privada, tienen banca de inversión, tienen M&A, tienen capital market, tienen trading, todo. Y bueno, esa fue un poco la idea inicialmente. ¿Y eso cómo se llega? Arrancan con la intermediación. Quiero abrir el mundo de M&A. ¿Cómo fue el paso para hacerlo? Digo, busco una persona que sepa esto, lo asocio. ¿Cómo fue la estrategia? No, la estrategia en realidad nosotros teníamos un negocio grande de intermediación financiera, 2012, 2013. Hablábamos con todos los hedge funds, éramos tal vez el principal destino de la mayoría de los hedge funds cuando se trataba de operar bonos en Argentina. Y en ese momento nos asociamos a una persona que era muy conocida en el mercado de mercados emergentes porque había un poco empezado el negocio de mercados emergentes en JP Morgan, que era Daniel Canel, que también está en el libro de Golden Boys. Y él tenía la idea de hacer este banco de inversión, pero a nivel regional en Latinoamérica. Entonces nos asociamos a él y compramos una casa de bolsa en Colombia, una en Perú y un broker dealer en Estados Unidos y teníamos la operación acá. Y bueno, hicimos eso, en Perú nos fue muy bien, terminamos vendiéndole a los empleados de la compañía. En Colombia nos fue menos bien porque la verdad es un mercado bastante complicado y ahí nos dimos cuenta que nosotros en realidad lo que queríamos hacer era enfocarnos en Argentina. Y ahí cambiamos de estrategia, nos separamos de estos socios de Daniel en buenos términos y nos dedicamos a el negocio en Argentina. Y ese negocio fue creciendo paulatinamente, de a poco. El negocio, nos enfocamos mucho en el negocio de asset management, nos seguimos enfocando mucho en el negocio de asset management. Creemos que hay mucho potencial en Argentina para ese negocio. Tenemos una gestora de fondos que es la tercera independiente más grande, no bancaria. Manejamos cerca de 3 trillones de pesos y nos enfocamos mucho en el negocio de financiamiento a través del mercado de capitales con empresas y eso fue un poco la estrategia. Ahora estamos enfocándonos en crédito privado. O sea, vamos tratando de cubrir todas las áreas que se van dando oportunidades. ¿Cuánto? Hacerle la pregunta, Nexo. Ay, sí, perdón, que es una buena pregunta. Hoy, ¿cuánta gente hay en AdCap? Más de 200. Más de 200. Increíble. Te hacemos tenemos preguntas así para hacerte. Sí. Primero, y antes de seguir, hay una noticia muy buena y es que Nexo, el exchange cripto global, ya está en Argentina donde podés invertir y acceder a rendimientos de hasta 12% en dólares digitales. Dejamos el link en la descripción para que vean más. Y en línea con esto, Nexo te pregunta, ¿qué error ves que comete la mayoría de la gente a la hora de invertir? Eso lo tengo muy claro, la respuesta a esa pregunta, y es esto. Hay mucha gente que invierte pensando en lo que quiere que pase y no en lo que cree que va a pasar. Y eso es muy típico, pasa mucho en la Argentina. Muchos, por ejemplo, cuando fue las PASO del 2019, que agarró a mucha gente comprada, era porque la gente que quería que gane Macri, pero no analizaba qué pasaba si no ganaba Macri, porque quería que gane Macri. Y es muy difícil en finanzas, en inversiones, muchas veces, tener que apostar por cosas que vos no querés que pasen. Pero si vos no sabés diferenciar eso, vas a cometer muchísimos errores. Porque es difícil apostar a que haya una guerra. Che, yo creo que va a haber una guerra. No, pero yo no quiero que haya una guerra. Pero entonces, ¿qué haces? ¿Invertís y después querés que haya guerra? No quiero tener que hinchar por algo que no quiero que pase. Y ahí es donde entras en problemas, muchas veces. Es una buena respuesta, aparte con lo bueno que es diversificar felicidad, porque si una parte invierte en lo que no quiere, puede estar o contento y claro, pobre, pero bueno, lo peor es cuando estás triste y pobre al mismo tiempo. Pero por ejemplo, vos ponele que pensés que hay una chance que gane tal persona que yo no quiero que gane, pero si pasa eso, el mercado se destruye. Bueno, pero entonces no querés hinchar por las dos cosas. No, y aparte es una operación psicológica difícil. Pensar en positivo y al mismo tiempo analizar, ¿no? Como que no, pero es total, complejo. total.
¿Cómo te llevaste con el hecho de emprender en Argentina después de estar acostumbrado a otro mercado? ¿Qué desafíos encontraste distintos? La falta de previsibilidad de las cosas, ¿no? De cómo las cosas van cambiando. Yo en la realidad en Estados Unidos no fui un emprendedor, no empecé nada. O sea, trabajé llegué a un banco de inversión que no tenía un área de divisas, con mi jefe, arrancamos el grupo, ganábamos $5 millones por año. No, el equipo generaba $5 millones cuando llegamos de ingresos. El primer año lo llevamos a 20, estábamos enloquecidos y terminamos en 500, o más cerca de 600, creo. O sea que, pero éramos parte de una estructura, yo siempre digo. Había equipo. Había mucho equipo. O sea, vos hacías un trade, yo siempre digo esto, yo hacía un trade, lo tiraba para atrás y alguien se ocupaba de que todo funcione. Es hermoso eso, ¿no? Y ahora tenés que ocuparte de un montón de cosas, ¿viste? Que no es automático eso. Y yo la verdad que nunca pensé que iba a tener ese tipo de responsabilidad, porque en Estados Unidos las carreras son muy así. O sea, son muy de vos trabajás en una organización, la organización es muy grande, ¿viste? Y la gente le va súper bien y nunca fue dueña de nada. Primero, ¿cuáles son las cosas que uno tiene que estar atento con la cabeza en esta línea de tengo que pensar en muchísimas cosas? ¿Cuál es tu tip para hacerlo bien? Es la primera pregunta. Y después quiero saber cuál te gusta más. ¿Qué vida? Mira, a ver, yo creo que cuando se trata de este tipo de situaciones, la Argentina en general, tenés que ser calmo y poder tomar decisiones no apresuradas, porque las decisiones, acá vas a tener que tomar muchas decisiones porque cambia constantemente el contexto y no puedes ser atolondrado en eso. Tenés que dedicarle cabeza y no paniquear. Yo creo que eso es, viste, un ser humano en general quiere resolver las cosas rápido y muchas veces, especialmente yo que fui trader toda mi vida, no estoy acostumbrado a no poder tomar una decisión rápida con las consecuencias que sean. Acá tuve que parar la pelota y ponerme a pensar más. Y respecto a qué me gusta más, yo, o sea, no sé, la verdad que no soy un gran entrepreneur, o sea, no tengo esa, soy más una persona o sea, me gustaba llegar al banco, ¿viste? Estaba en mi mundo, ¿no? Había una organización grande, cada uno tenía sus responsabilidades, me gustaba la idea de progresar en esa organización. Y respecto a eso, tengo una idea muy clara sobre qué son las cosas que yo buscaba. En realidad a mí no me pasó, pero que le pasó a colegas. Es muy bueno trabajar en una organización donde tu jefe es muy respetado y tiene ambición personal. Yo, por ejemplo, tenía una relación extraordinaria con mi jefe. Me dejaba hacer todo lo que yo quería, pero él no tenía mucha ambición. Y si bien es cómodo eso, porque yo hacía lo que quería, pero yo estaba limitado por su ambición. Él estaba contento siendo lo que era, un alto ejecutivo, pero no estaba buscando ser él. Tenía amigos que trabajaban en Goldman y el pibe que estaba a cargo del departamento de divisa de Goldman se quería comer la cancha y ese pibe terminó siendo el chairman de Goldman, Lloyd Blankfein. Y venía del mismo palo que mi jefe, misma generación, mismos laburos, etc. Entonces, yo por eso hablaba mucho de la cultura de una organización, ¿no? Hay ambición, quieren que la gente progrese, quieren que la gente se coma la cancha. Hay organizaciones que no quieren que la gente se coma la cancha. No quieren, no, flaco, vos hacés tu laburo, que para pensar estoy yo, soy el dueño de la compañía. Y nosotros que siempre le decimos a los empleados, esta es una empresa con cultura americana, no hay dueños. O sea, hay, pero no actuamos como tales. Acá vos entrás a mi oficina, decime qué está bien, qué está mal, me parece perfecto, ¿viste? Reemplazame si podés, ¿viste?
reemplazá a tu jefe. Queremos que Mira, el chairman de Bear Stearns se llamaba Ace Greenberg, se murió ya. Y Ace lo que hacía, era un tipo también muy conocido en Wall Street, también recomiendo mucho a la audiencia comprar un libro que creo que está en Amazon, que se llama Memos from the Chairman, de Ace Alan Greenberg. ¿Qué hacía? Él escribía cada tanto memos que distribuía entre los empleados sobre cosas. Por ejemplo, decía, nunca pidan un car service, ¿viste? Una limusín, car service en los aeropuertos. Solo taxis tomen, porque no voy a pagar, ¿viste? Esto. No pagaba, si vos entregabas ¿viste? Una expensa, una comida con clientes, no te pagaba el agua mineral. Si hay agua de la canilla, ¿por qué tengo que pagarte el agua mineral? ¿No? Y muchas cosas así. Pero una de las cosas que decía era que cuando él entrevistaba gente, chicos, quería que tengan un diploma, un PSD, no un PhD. Él decía, no busco PhDs, busco PSDs. ¿Qué es PSD? Poor, smart, with a desire to be rich. Ay, qué hermoso. Y nada, entonces la cultura son muy importantes en una empresa, muy importantes. En línea a eso, te pregunto, gracias al Banco Industrial, que también es nuestro sponsor, la pregunta que te mandan directamente, que es la siguiente. La pregunta del BIND es, ¿cuál fue la mejor inversión de tu vida? Bueno, en términos de inversiones, a nivel inversión personal, que no tiene que ver con mi trabajo, la mejor inversión fue la que hice, como yo soy primo hermano de Marcelo Mindlin, por parte materna. Mi madre era Mindlin, hermana del padre de Marcelo. Entonces siempre tuve una relación, de primos. Y estábamos estábamos una semana de vacaciones en Bariloche y me comenta que va a empezar, que se había ido de irse y va a empezar a trabajar de forma independiente y que tenía un deal que si salía te tenían que dar 15 cosas para que salgan, pero que la idea era comprar Transener, ¿no? Pero para que pase eso tenían que pasar 15 cosas. Me dijo si yo quería invertir, o yo le dije que quería invertir, no me acuerdo. Y bueno, invertí en esa primera transacción de Marcelo que fue extraordinaria. O sea, creo que tuvimos un retorno, 10 veces lo que pusimos. Pero a nivel laburo, eso fue a nivel personal. A nivel laburo, me acuerdo una vez que hubo fue el golpe, no el golpe, tomaron el Parlamento ruso un domingo a la noche en el año 93, 4 o 5, no me acuerdo. Y cuando toman el Parlamento ruso y Yeltsin era el presidente, todas las cosas que... el mercado reacciona con mucha aversión al riesgo. Entonces, todas las monedas o todos los instrumentos que se benefician cuando hay problemas, que son tipo el oro o las monedas, el dólar sube, las monedas emergentes se debilitan. Bueno, todo lo que termina pasando es muy fuerte con un evento como ese. Y como eso pasó en horario de Asia, claro, a la noche, en el horario de Asia, los asiáticos son muy extremistas en su forma de tradear. Llevan las cosas a niveles extremos, porque es como que hay poca liquidez, no les importa. Entonces, si tienen que salirse de algo, como nosotros decíamos en la jerga, hacen una carnicería, venden hasta donde no les importan los niveles. Yo digo, esto es una gran oportunidad, porque generalmente va a venir Europa a las 3 de la mañana y empieza a revertir muchas de estas cosas porque es irracional lo que hacen con este tipo de situaciones. Y bueno, me acuerdo, estaba asustado porque habían tomado el Parlamento, no era una boludez. Sí. Mi jefe acá es muy simple, me va a decir, pero ¿no ves las noticias? O sea, tomaron el Parlamento y vos estás apostando en contra. Pero lo mío era más táctico, diciendo, sí, entiendo la situación, pero me parece exagerado el movimiento. Y bueno, pasó eso y llegó a Europa, abrieron los mercados en Europa y revirtieron todo lo que hicieron. Porque siempre hay dos explicaciones, ¿viste? Siempre hay dos explicaciones y siempre generalmente
te dicen, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fue la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo, que cuando todo el mundo decía, si hay guerra, se va toda la mierda. Finalmente vino la guerra, subió todo, porque la gente decía, che, en realidad no pasó nada, hay guerra, pero se acaba rápido, te decían. Entonces la dinámica del mercado es mucho más importante que los fundamentos. La dinámica del mercado, ahí salió la frase. Por eso, volviendo al principio de nuestra charla, cuando me decís, che, pero economista, vos qué sabés, Wall Street, dinámica de mercado. Yo cuando estoy viendo las noticias o cuando veo cómo reacciona el mercado, no puedo llamar a un economista y decirle, señor economista, mire, acaba de caer 4% la bolsa en Japón. ¿Qué me recomienda hacer? Él me dice, mirá, la curva de Phillips. ¿Qué curva de Phillips, flaco? Tengo acá la poseta, tengo que decidir. No, pero no leíste el último paper. ¿Qué paper? O sea vos imaginate. Sí, Entonces, la dinámica, el mercado tiene su dinámica, tiene su forma de ver las cosas. Yo en mi carrera de 40 años, vi el mercado ralliar muchísimo cuando sale una noticia que la economía americana está peor de lo que se pensaba. El unemployment subió más porque eso quiere decir que la Reserva Federal no va a subir la tasa, entonces sube el mercado. Cuando la economía le va mal, sube el mercado, y lo opuesto también, como ahora, que la economía, como lo que pasó el viernes pasado. Y el economista, ¿y qué me dice el economista? El economista me dice, no, pero si la economía es fuerte, eso es muy bueno para las acciones. Total. Sí, te hago una pregunta así para la gente en general, que es, si tuvieses que arrancar de cero tu carrera y te interesa las finanzas o este mundo, ¿para dónde encararías hoy? A ver, tecnología. O sea, yo la verdad, por suerte arranqué en lo suficientemente temprano como para que no me impacte tanto la tecnología y poder ser un inútil total, no sé, pierdo el iPhone y me suicido, no tengo nada hackeado ni nada, pero hoy en día necesitas entender, ¿viste? Todo ese mundo, ser bueno, ser ágil, pensar por ese lado. Pero vuelvo a repetir, todo eso se puede aprender. Tenés que tener pasión por lo que vos hacés y querer involucrarte. O sea, las carreras tienen diferentes periodos. Vos no podés decir, pero vas a competir con gente que le va a poner más garra que vos si lo que vos querés es en realidad una profesión para... Yo no quiero que el trabajo sea yo no quiero vivir para el trabajo. Bueno, lamentablemente hay muchos que sí. Entonces yo como empresario quiero un tipo que quiere vivir para el trabajo en mucho sentido, porque todo es por etapas, Yo entiendo que un tipo a cierta edad diga, bueno, yo priorizo otras cosas, pero llegan momentos en que en este mundo competitivo vos tenés que competir. Y este es un negocio donde hay gente dispuesta a matarse. Y bueno, es una decisión esa. ¿Qué querés hacer? ¿Cómo querés encarar tu vida, ¿no? Yo he pasado infinitas vacaciones encerrado en una habitación monitoreando posiciones. Y mi mujer me decía, pero esa no es forma de vivir. No sé, qué sé yo. A mí no estoy arrepentido de haberlo hecho. Otros podrían decir, no, yo la verdad que no puedo vivir así. Pero bueno, yo decidí eso y no me arrepiento. Javier, siempre le preguntamos a nuestros entrevistados y creo que es un buen momento para preguntarte a vos, ¿qué aprendiste acerca de la guita que no esté en el conocimiento general? ¿Qué aprendiste? Reformular la pregunta. En general pregunto qué aprendiste de la guita que no esté en los libros, pero entiendo que no, economía no fue tu formación, entonces te pregunto, ¿qué aprendiste de la guita en general? No, ¿qué aprendí de la guita? A ver, la guita es lo que es, muchas veces te da tranquilidad, pero no, yo con la plata tengo una relación, me gustan las cosas que me gustan, pero no tengo una obsesión, no me parece... ¿Qué aprendí? Aprendí que es un medio que necesitas para hacer tu vida, para hacer cosas que te gustan. Vivimos en un mundo capitalista, nos gusta. Hay gente que decide que eso no le interesa, que prefiere
vivir de otra manera. Yo acepto que vivo en un mundo capitalista donde tengo que convivir con esto de que muchas cosas que me gustan cuestan plata y ese es mi objetivo muchas veces es hacer las cosas que me gustan, pero no tengo una relación obsesiva con el dinero, ni mucho menos. Javier, perdón, una última que también tiene que ver con la relación de la guita. Nos contestaste cómo es la relación con la guita, cómo era en tu casa. ¿Cómo te ocupaste de que sea la relación con la guita en tu casa? Mira, en cierto sentido fue mucho más complicada cómo yo tuve que encarar esa relación con mi familia de lo que lo tuvieron que encarar mis padres. Porque yo, en la Argentina de esos años, la gente no era muy diferente. Uno podía tener una casa un poquito más grande, una casa un poquito más chica, pero no había tantas diferencias entre los compañeros del colegio, por ejemplo. Por lo menos yo no me daba cuenta de eso. Y con los pibes del barrio con los que yo jugaba o con los que me relacionaba. Y en Nueva York, mis hijos crecieron en un mundo donde había muchos billonarios en dólares, pero muchas familias realmente, desde los Rockefeller, que eran compañeras de mi hija del colegio, hasta Jan Schreger, que fue el fundador de Estudio 54 y todos los hoteles boutique de Estados Unidos, y Loder, de E.T. Loder, y el pibe que es el socio de Faena, el ruso ¿viste? El socio de Faena, que, bueno, constantemente eran billonarios. Por ejemplo, mi hija a veces iba a un barco con una compañerita del colegio, tenía 6 años, y volvía y decía, había 3 billonarios. O sea, sí lo decía. Otra chica, me acuerdo que vino a casa a jugar, tenía 8 años, y dijo que habían estado en Miami el fin de semana anterior porque el padre había hecho una fiesta de cumpleaños en Miami. Y decía, hubo gente que viajó commercial. Decía. ¡Wow! O sea, en ese mundo tenía que convivir. Por si no se entendió, hay gente que no se tomó un avión privado. Claro, Commercial exacto. Se tomó una aerolínea comercial. Entonces, es muy difícil muchas veces decirle, bueno, vos no tenés esa vida, nosotros no podemos hacer esa vida, y estar agradecidos de lo que sí podemos hacer. Y bueno, y a veces es difícil en esos guetos neoyorquinos que ellos sí tengan una buena relación, que no se sientan disminuidos. Por ejemplo, mirá, mi hijo le iba muy bien en el colegio, un chico que le iba bien, colegio primario y secundario, y bueno, cuando tuvo que aplicar a las universidades, Harvard era una opción. Es muy competitivo entrar a Harvard, obviamente. Y un día me acuerdo que estaba con mi hijo caminando por la calle, él había aplicado, pero todavía no había recibido respuesta. Y nos encontramos con una madre del colegio. Y le pregunta, Alex, ¿dónde aplicaste? ¿No? ¿Dónde vas a tratar de ir? Entonces le dice, Harvard. ¿Y por qué pensás que te van a aceptar? Como diciendo, ¿no? En mi colegio, dice, yo conozco muchos chicos que están aplicando a Harvard, dice la madre, y que las familias tienen edificios con el nombre de ellos, como decía, grandes donantes, ¿no? Y eso es un problema. Vos tenés un pibe que es inteligente, pero que no puede tal vez acceder porque hay otro que está al lado, que viene de una familia que dona, ¿no? Entonces, ¿Se la volvió a encontrar? Porque ¿se la volvió a encontrar? Porque al final fue, ¿no? Yo tenía ganas de decirle, sí. ¿Viste? Entró. Pero no, lo que digo, eso fue mucho más difícil porque tienen que convivir con eso y darse cuenta de que, bueno, nosotros no podíamos acceder a muchas de las cosas que sus amigos podían acceder. Muchos amigos que ellos mismos viajaban en aviones privados, o sea, claro, los chicos. Así que, o por ejemplo, ¿viste? En Nueva York hay, bueno, en Estados Unidos debe ser así, pero en Nueva York, la costumbre cuando vos cumplís años tenés que llevar cupcakes al colegio. La gente se hace el cupcake ellos, ¿viste? O comprás una cosa y la decorás así. Y me acuerdo que una chica vino con unas cupcakes que tenían el nombre de cada uno de los compañeros y todo. Entonces mi hija le preguntó, ¿pero esto quién lo hizo? Inocentemente dijo, my staff. Dijo, my staff.
Es un tipo de problema muy difícil. Pero, ¿viste? Y es particular y es difícil de pero también, transmitir. perdón, acceso a ese mundo permite acceso a otros mundos, ¿no? Porque, o sea, haber sido compañero de estos chicos en el colegio permitió acceso. O sea, entonces, claro, decís, te beneficiás también. ¿Querés participar o no? Y en definitiva, moralmente no es que tienen algo bueno o malo, simplemente son otros mundos que permiten otros accesos. Pero por eso, una de las cosas que yo rescato de la Argentina y me parece muy importante y un valor que tenemos en la Argentina y que hay que cuidar es eso de que en la Argentina las relaciones de amistad son relaciones de amistad. Yo realmente lo considero y lo veo así. A la gente no le importa. Vos tenés un compañero del colegio, es amigo, a vos te fue muy bien y al compañero no le fue bien porque se dedicó a otra cosa, lo que sea. Vos no discriminás porque tu compañero del colegio o tu amigo sea... Y en Estados Unidos sí hay esa cosa de que yo, bueno, me junto con cierta gente o hago fanfarroneo del dinero. Eso es muy común. En Estados Unidos la gente habla de lo que tiene. Y como que... Mira, nosotros teníamos, cuando yo era chico tenía chofer. Mis padres tenían chofer, pero por un tema de seguridad más que nada, porque mi padre vivía amenazado, entonces yo al colegio iba con un auto. Y a mí me daba vergüenza eso, muchísima vergüenza. Y le pedía por favor que me dejen en la esquina, porque no quería que vean que yo iba al auto con chofer. Y a veces mi vieja me decía, hoy voy a ir al colegio a pagar. Y yo decía, uy, que no venga cuando esté en el recreo, porque si estamos en recreo van a ver que de afuera que ella viene en un chofer y me van a cargar, qué sé yo. Los chicos en Nueva York hoy en día les encanta ir con su chofer al colegio. Yo tengo chofer, decían, ¿viste? Vamos en el chofer de tal, ¿viste? Y en la Argentina todavía hay más eso de la verdadera amistad que en Estados Unidos realmente no... Es verdad, lo que ves en las películas o lo que te imaginás un poco de esa cultura americana interesada es así. Increíble. ¿Había alguna cosa que quieras que te preguntemos y que no te preguntamos? ¿Que te parece interesante contar? No, la verdad que un placer haber estado, compartido, más que nada experiencia, ¿no? Porque, o sea, yo la mayor parte de las cosas que aprendí, las aprendí porque por los años, ¿no? Por haber estado, por haber tenido experiencias. Creo que lo que nos da mucho de la sabiduría o no sabiduría es haber vivido cosas. Y nada, les agradezco haber tenido la oportunidad de poder compartir estas cosas con ustedes y espero haberles sido útil. Muchísimas gracias. No, no solo a nosotros, sino que estoy segura que a la audiencia le va a encantar. Así que muchísimas gracias por haber venido. Creo que estamos para darle un fuerte aplauso. Gracias de vuelta. Bueno.